Nos encontramos con el padre Manuel Godoy, sacerdote brasileño, quien participa además de los procesos y los movimientos de las comunidades eclesiales de base, y es también profesor académico en teología pastoral en La Falle, en Belo Horizonte con los jesuitas y en muchos otros ámbitos de iglesia, de la caminada de nuestra iglesia latinoamericana y caribeña. Manuel, en torno a la espiritualidad de la liberación, América Latina ha acentuado una espiritualidad del seguimiento, muy vinculada, por supuesto, a la teología de la liberación. ¿Cómo se expresa esta espiritualidad en el pueblo, en el día a día? Qué bueno, entonces el seguimiento nosotros lo tenemos con un texto bíblico fundamental que es Éxodo. Desde Éxodo seguimos viendo primero la historia del pueblo y la historia de liberación de la esclavitud en el Egipto. Entonces, esto enmarca por primero. Y después en Jesús, porque Jesús asume esta historia del pueblo y hace como suya la misma historia. Seguir a Jesús es seguir recriando Jesús en las condiciones de hoy a la luz de su palabra y de la palabra de toda la Biblia. Desde esta história de liberação que empieza aí com o povo liberando desde Egipto, pero e depois vem seguindo Jesus. E seguir Jesus é então recriar Jesus em las condições conjunturales de nuestro continente latinoamericano y caribeño hoy. Entonces, este seguimiento de Jesús así, encarnado, recreado, como tú dices, tiene fuertes implicaciones en lo que llamaríamos también una eclesiología inspirada por esta espiritualidad liberadora. Claro, para a espiritualidade liberadora, a eclesiologia é uma eclesiologia que decimos ascendente. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Que viene desde abajo. No es una iglesia que nace de una doutrina, pero que nace de una práctica liberadora. El primer punto es la práctica liberadora de los pobres del continente que se juntan en comunidad y desde ahí va naciendo una iglesia desde abajo también. Por eso llamamos de eclesiología ascendente. Perfecto. Y esa eclesiología ascendente desde abajo, como tú dices, también me hace pensar en la neumatología o todos los estudios y todos los procesos de espiritualidad que también en América Latina se perciben como una neumatología desde abajo, desde el pueblo, ¿no? Incluso así también lo ha propuesto en algunos de sus escritos Víctor Codina, una neumatología desde abajo. Esa neumatología, ¿qué elementos ofrecen hoy a nuestro continente en la realidad que está viviendo? Entonces, la neumatología es una cuestión epistemológica también en teología y en espiritualidad de la liberación. Porque desde este espíritu que impulsa procesos a partir de los pobres del continente, es que nos acercamos de Jesucristo e nos acercamos de todos os processos históricos latino-americanos impulsados por el Espírito. Então,
podemos decir también que es una neumatología desde abajo, una neumatología también ascendente, porque el espíritu actúa en los procesos históricos de liberación de los pobres en nuestro continente latinoamericano y caribeño. Bueno, y todo esto, Manuel, para ir terminando, ¿cómo se expresa en la religiosidad del pueblo o en las prácticas religiosas de nuestro pueblo latinoamericano? Por ejemplo, un pueblo que también es profundamente mariano, ¿no? Donde María tiene un papel importante. Sí, María es magnífica, como nosotros sabemos, porque ella está involucrada en la lucha del pueblo. El pueblo tiene María como compañera de caminata. El pueblo tiene María como aquella que hace historia junto con ellos en todos los procesos liberadores. Entonces, el Espíritu, Jesucristo, María, la Iglesia, son puntos fundamentales en una espiritualidad de la liberación que tiene el eje en seguimiento de Jesús. Seguir a Jesús en la historia, impulsado por el Espíritu, haciendo nacer una iglesia comunidad en profunda sinodalidad y que tiene María junto, haciendo todo ese proceso junto a los pobres. Entonces María se torna una mujer fuerte, capaz de impulsar también junto al Espíritu a su Hijo Jesucristo los procesos liberadores junto a los pobres. Gracias, Manuel, por este espacio de diálogo y por la posibilidad de compartir estas miradas desde las fuentes de la espiritualidad de la liberación. Gracias por todo.